Hola, hoy les voy a enseñar mi proyecto final de la clase de destilados y fermentados. Vamos a hacer un cóctel con mezcal. Voy a utilizar un mezcal joven, también un bitter que está hecho con jengibre, con té limón y con quinina, un caramelo salado para hacer una crosta o una escarcha en la copa que voy a utilizar, también un jarabe de caramelo, jugo de piña y jugo de naranja. Las técnicas que voy a utilizar va a ser el mezclado con steer y también voy a usar un fat wash con grasa de coco dentro del mezcal. Pero antes, una pregunta. ¿Tequila o mezcal? Y antes de esa pregunta, otra pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Agave o maguey? Si quieres llamarlo de forma científica, utiliza la palabra agave, pero si quieres usarlo de forma más coloquial o más cotidiana, utiliza la palabra maguey. El mezcal y el tequila son diferentes, aunque ambos se utilizan como materia prima para fermentar y después destilar. El agave o el maguey son diferentes por varias razones. El tequila se hace con agave azul y ya. Si utilizas otro agave no es tequila, pero para el mezcal podemos aprovechar otros tipos de variedades de agave que nos dan otros resultados en cuanto a aroma, en cuanto a sabor, básicamente en cuanto a propiedades organolépticas. Para hacer mezcal podemos utilizar agaves como el papalometl, como el rodacanta, como el tobalá o como los llamados potatorum por la forma que tiene la piña que utilizamos para cocinarlos después, que se parece a una papa porque es muy pequeño. Pero el agave más utilizado para hacer mezcal es el agave espadín. Se llama así porque tiene unas hojas muy delgadas, muy puntiagudas y muy largas. Lo utilizamos más por su rentabilidad porque podemos sacar más producto, más destilado de una sola piña porque es muy grande a comparación de las otras variedades de agave que te conté antes. El tequila y el mezcal se cocinan en hornos distintos. El tequila se puede hacer en hornos industriales, pero también en hornos de mampostería, que son los hornos de piedra que se utilizan para hacer pizza o para hacer otras cosas. Pero el mezcal se cocina en hornos cónicos, que son los hornos que se ponen bajo tierra con piedra volcánica y con fibra de fermentaciones pasadas de agave que nos sirve como protección entre las piedras muy calientes y las piñas nuevas que vamos a cocinar para después poderlas fermentar. Y este método de cocción con un acercamiento a las piedras volcánicas es lo que le da el sabor ahumado a todos los mezcales que tomamos, a diferencia de un tequila que tiene un sabor muy definido a el agave azul. Durante 8 a 10 años se deja crecer el agave hasta que está listo para la jima. El jimador es quien corta las hojas del agave y deja el centro, comúnmente llamado piña por la forma que adopta. Después se llevan a los hornos que están bajo tierra, con piedras muy calientes. Esta cocción provoca la transformación de carbohidratos complejos a unos más simples y dulces, que son fácilmente fermentados por la levadura. Después de la obtención del alcohol por el jugo fermentado del agave, se lleva a destilar y el alcohol obtenido se almacena en barricas de madera selectas para su maduración. De ahí el mezcal joven, reposado o añejo. Y para empezar a hacer esta receta, comencemos con el jugo de piña. Hay que partir una piña grande a la mitad para que te sea más fácil quitar toda la cáscara que está alrededor. Procura no quitar mucha pulpa para que aprovechemos lo más que se pueda esta fruta. Después corta unas rodajas de la piña. Esto es para que te sea más fácil también cortar después unos pequeños cubos. Entonces comienza a cortar unas tiras y después unos cuadros. No te preocupes porque queden bonitos, no tienen que ser regulares. Pásalos a un bowl y tápalos con plástico. Esto es para que ningún vapor y ningún aroma se escape durante la cocción que le vamos a dar. Utiliza agua caliente de base para que tu baño María no se tarde tanto en estar listo. Prende el fuego y deja que esto comience a hervir de nuevo. Después agrega la fruta que está envuelta con el plástico. Después de más o menos unos 20 minutos de cocción, quita este plástico y cuela el líquido que haya salido. Vas a ver que es un jugo de piña bastante transparente y muy concentrado. Para aprovechar toda la fruta vamos a utilizar una manta de cielo. Aquí pon la fruta que ya está cocinada y después comienza a exprimirla para quitar la fibra del jugo. Para el bitter voy a utilizar té limón y jengibre, también utilizo quinina, pero esta vez no la pude conseguir, pero de todas formas te pongo aquí en la receta qué cantidad de quinina fue la que utilicé. Solo corta de forma irregular el té limón y raya todo el jengibre. Esto nos va a permitir que tengas más superficie de contacto con el alcohol etílico. Utiliza un alcohol etílico de caña que sea neutro y déjalo reposar durante varias semanas, más o menos unas 6 semanas. Para hacer el jarabe de caramelo hay que hacer un caramelo seco, entonces lleva el azúcar a cocción y recuerda estar muy al pendiente de cómo es que se ve y cómo huele para que no se queme. Si se te pasa de cocción se puede amargar y te va a quedar muy mal. Agrégale la cantidad de agua que te pongo en la receta, pero tiene que estar bien caliente para que el azúcar no se cristalice de nuevo. Y ya que esté disuelto, pásalo a un recipiente donde lo puedas almacenar hasta que lo vayas a utilizar.
Pensé en un jarabe de caramelo porque nos aporta, aparte de dulzor, unos aromas más complejos que si solo agregara el azúcar. Ahora, para la técnica del Fat Wash, agrega todo el mezcal y después toda la parte de aceite de coco que te pongo también en la receta. Déjalo reposar durante unas 12 horas para que todo el aroma del aceite de coco se pase al mezcal. Y recuerda utilizar un aceite de coco que no esté desodorizado, tiene que tener bien el aroma. Después de 12 horas de infusión, mételo al congelador para que se endurezca otra vez la grasa y te sea fácil poder separar la parte líquida de la parte sólida. La primera vez que se popularizó esta técnica llamada Fat Wash se hizo con tocino. Un mixólogo llamado Don Lee hizo una infusión de la grasa del tocino en whisky y preparó un cóctel clásico que se llama Old Fashioned, pero hecho con la grasa del tocino. Se hizo tan popular y estuvo tan rico que mucha gente lo pedía y por lo tanto esta técnica pues se hizo para quedarse. Tú lo puedes hacer con el aceite que se te ocurra. Puede ser aceite de ajonjolí, aceite de trufa, también puedes ocupar mantequilla noisette o cualquier grasa que pues tenga un aroma bastante pronunciado y rico. Para el caramelo salado que vamos a poner en la crosta que se pega a la copa que vamos a utilizar, vamos a hacer otro caramelo seco y después, antes de que se cristalice, agrega la sal. Rómpelo en pedazos más pequeños y después llévalo a un procesador para hacer un polvo muy fino. Por último, solo exprime unas naranjas para que tengas un jugo muy fresco de naranjas. Para la presentación del cóctel tamiza un poco el caramelo salado que hicimos antes y prepara tu copa. Ponle unos hielos para que se comience a enfriar y no reduzca la temperatura de tu cóctel cuando lo sirvas al final. Resérvalo para que comiences a mezclar las partes del cóctel. Primero 2 onzas de jugo de piña y 2 onzas de jugo de naranja. Después 1,5 onzas del mezcal infusionado con la grasa de coco. Este nos va a dar un aroma muy sutil al coco y muy suave. Y por último, para la parte dulce, media onza de jarabe de caramelo. Le pongo tan poco dulce porque el jugo de piña y el jugo de naranja ya me están aportando, aparte de acidez, bastante dulzor. Por último, mézclalo con esta técnica durante 60 revoluciones. Una vez que esté bien pero bien frío, lo puedes colar directamente en la copa que vayas a utilizar o en otro recipiente como yo lo hice. Para terminar el cóctel también pues moja un poco la orilla de donde se toma la copa y esto nos va a servir para poder pegar la parte del caramelo salado que hicimos antes. Procura solo poner la mitad por si a la persona que se lo sirves no le gusta esta crosta, pues que la pueda evitar. Por último, agrega todo el líquido que hicimos del cóctel. Esta receta está hecha para una copa de 5.5 onzas. Y después agrega un garnish o alguna decoración que creas que le vaya bien. Yo agregué un poco de cáscara de naranja. Después de las 6 semanas el bitter ya está listo, entonces para terminar el cóctel agrégale 20 gotas antes de servir.